Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega dentro de este curso. En esta ocasión nos vamos a referir o vamos a abordar una unidad didáctica que tiene que ver con este tema de cómo es que las células mantienen su forma. Vimos que la membrana plasmática que la rodea es una estructura muy delicada y no tiene, muy delgada además, y no tiene una estructura molecular y una arquitectura que permita la conservación de la forma de la célula. Así que la forma y el mantenimiento de la forma no se debe a la membrana. Por otra parte, también en relación con esto mismo, con este mismo problema, ¿cómo hacen las células para moverse respecto a otras células? E incluso cómo se explican algunos movimientos que hay de organelos y de compartimientos dentro de la propia célula. Entonces, todas estas propiedades, estas funciones que estamos mencionando, tienen que ver con una serie de estructuras de moléculas que están organizadas de una manera bastante compleja, bastante singular en las células, que colectivamente reciben el nombre de citoesqueleto. Es un nombre que nos podría llevar un poco a confusión, porque vamos a ver que estos componentes eh, más que un esqueleto que nos recuerda a piezas óseas rígidas, estas estructuras cambian de forma, cambian de tamaño, son capaces ellas mismas de generar fuerza y tensiones, es decir, que sería mucho más que un esqueleto, sería un esqueleto, un sistema muscular, serían muchas más cosas, como vamos a ver. Pero bueno, como lo primero que se descubrió fue la resistencia mecánica, este, recibieron ese. Cuando uno mira este animal, por ejemplo, sabemos que es algo que es extremadamente sólido, resistente, que es capaz de generar fuerza, tener resistencia mecánica. Lo mismo el árbol que está detrás, expresión vegetal. Y ambos están, como podríamos pensar, por construidos por células que son chiquitas, viscosas, están en general llenas de un medio líquido, suelen moverse, están rodeadas por una membrana delgada. ¿Cómo se explica esa solidez tan importante? Bueno, hay dos componentes fundamentales. Uno es la matriz extracelular, que muchas veces este, es responsable de esa resistencia mecánica de los tejidos, como que no vamos a ver ahora, pero que van a ver incluso en algunas clases de este mismo curso, eh, seguramente, porque en algunos tejidos característicamente adquiere mucha resistencia mecánica. Pero no nos vamos a referir ahora a la matriz, que es un conjunto muy complejo de moléculas organizadas también de una manera muy específica. El segundo elemento al cual sí nos vamos a referir ahora es el citoesqueleto. Está formado de tres tipos de estructuras, tres componentes. Todos ellos tienen en común que son estructuras alargadas y muy delgadas, como ven hasta por sus nombres. Filamentos de actina, también llamados microfilamentos. Son las estructuras más delgadas que forman el citoesqueleto. Tienen 7 nanómetros de calibre, nada más. Los microtúbulos, como indica su nombre, túbulos son huecos. Tienen una pequeña cavidad central. Son mucho más grandes, tienen unos 24 nanómetros de calibre. Los filamentos intermedios, llamados así porque tienen un tamaño intermedio, un calibre intermedio entre ambos, estos tienen 10, 11 nanómetros de calibre, son filamentos, son estructuras filamentosas, tienen una cavidad, este, y desempeñan todos ellos distintas funciones, tienen distinta organización dentro de la célula,
se asocian con diferentes elementos celulares. Entonces vamos a ver rápidamente cómo está. Comencemos por esta imagen que nos puede sacar un poco de esa idea que tenemos de representar a la célula como un huevo frito, que no tiene nada más que un circulito adentro que representa el núcleo. Bueno, en ese citoplasma que solo pensamos que de pronto hay mitocondrias, retículo endoplásmico, aparato de Golgi, en todo ese citosol, entonces lo que llamamos citoplasma soluble, aparte de todos los organelos membranosos que veíamos en la clase anterior, el citosol contiene todos estos elementos, que aquí se están viendo. Este es el núcleo de una célula, esta es la periferia de la célula, y todas estas líneas que ustedes ven de distintos colores corresponden a estos elementos, microtúbulos, filamentos de actina, en este caso. Solamente los vemos a ellos y no vemos el resto de las estructuras celulares porque estamos utilizando una técnica microscópica que nos permite marcar determinadas moléculas específicamente utilizando una tecnología basada en el reconocimiento de antígenos por anticuerpos, y entonces podemos seleccionar qué moléculas hacer visibles para obtener fotografías como esta. Entonces, bueno, se ve el núcleo de la célula, está coloreado de otra forma, se ven en verde los microtúbulos y se ven en rojo los filamentos de actina. Estos son filamentos de actina de una célula. Los núcleos se han coloreado en azul con otro sistema. Ven que los filamentos de actina parece que están distribuidos en la periferia de la célula, pero también hay como una malla dentro de todo ese citoplasma. Los filamentos de actina, cada uno de ellos, que en realidad consiste, como ustedes ven, de dos filamentos enrollados uno en otro en hélice, pero están formados como si fueran un collar de cuentas, por subunidades globulares de una molécula denominada actina. Estas pelotitas, estas proteínas, estas subunidades de actina G o actina globular, se unen formando primero un núcleo a partir del cual comienzan a agregarse subunidades de actina hacia un lado y hacia otro, entran subunidades por un extremo, entran subunidades por el otro, y a partir de ese núcleo se forma un filamento que crece por ambos extremos. Pero crece mucho más rápidamente por uno de sus extremos, que por eso recibe el nombre de extremo más. Pues tiene otra cinética de polimerización. Decimos polimerización porque estamos formando un polímero, es decir, una estructura formada por muchas moléculas por la repetición, ¿eh?, de una molécula que en este caso es un monómero. Los monómeros son cada una de las unidades de actina G. El polímero es el filamento. Bien, entonces estas moléculas se polimerizan para formar el filamento. Y la polimerización, decía, tiene una cinética más rápida por el extremo más que por el extremo menos. La polimerización de los filamentos de actina es muy interesante. Si uno estudia la longitud de este filamento a lo largo del tiempo, a medida que pasa el tiempo vamos viendo cómo va aumentando la longitud del polímero, vemos que cuando comienza el proceso, el crecimiento del polímero es lento. Esta fase de crecimiento tan lento corresponde a lo que está ocurriendo aquí, es decir, lo que se llama la nucleación, la formación de ese núcleo. Una vez que se formó el núcleo, comienza a ocurrir es que comienzan a incorporarse subunidades, monómeros, por ambos extremos del filamento.
Entonces, tenemos esta segunda fase, que a medida que transcurre el tiempo, cada vez la longitud es mayor. Y esa fase se llama de elongación, es decir, de alargamiento, de crecimiento neto del polímero. Pero vean ustedes que llegamos a un momento en que por más que pase el tiempo, el polímero parece que ya no puede crecer más en longitud. Ya no hay más subunidades, parecería que no se pueden incorporar. Sin embargo, no es así. Lo que ocurre es algo más complejo. Cuando llegamos a esta fase en que no vemos más crecimiento, que se llama estado estacionario, es decir, se alcanzó un equilibrio, cuando llegamos a este estado estacionario, lo que está ocurriendo en realidad es que hay un activo intercambio de subunidades. El problema es que además de haber entrada de subunidades, también hay salida. Entonces, por cada unidad que entra, hay una que sale. Están permanentemente en equilibrio las subunidades que están libres y las que están unidas formando parte del polímero. Entonces están entrando y saliendo permanentemente y el polímero no crece, no tiene un crecimiento neto. Cambia sus unidades que lo forman. No son exactamente las mismas moléculas, pero el tamaño, la longitud del filamento es la misma. Como ese fenómeno igual se produce con una cinética más lenta en un extremo y en otro, seguimos hablando de un extremo más y un extremo menos. Y se define a la concentración de subunidades libres, presentes en este momento del proceso, como concentración crítica de actina. Es decir, ¿cómo es el crecimiento de un polímero? Bien, se produce la fase de nucleación, en la cual hay mucha actina libre, aquí la ven, mucha actina globular. Luego hay una fase de elongación, en que la cantidad de esta actina globular empieza a caer. ¿Por qué? Porque se empieza a incorporar en el filamento. Y llega un momento que hay cierta cantidad, cierta concentración de actina, llamada concentración crítica, a la cual la misma cantidad de subunidades se agregan que se alejan del polímero, abandonan el polímero, por lo cual este permanece a una longitud constante. Es un fenómeno que está representado aquí. Cuando yo estoy en la concentración crítica de actina, las subunidades entran y salen del polímero. Y a ciertas concentraciones entran por el extremo más y abandonan por el extremo menos. Entonces, aquí se ha representado, por ejemplo, moléculas de actina que se marcan en verde, y entonces, cuando estamos en este tipo de proceso, veríamos que estas moléculas parece que van desplazándose. Esto se llama fenómeno de cinta rotatoria. En inglés se dice treadmill, en algunos libros lo van a encontrar así, cinta rotatoria. Es como en algunas ciudades, en algunos aeropuertos hay cintas transportadoras o en fábricas, ¿verdad? También para transportar materiales, en que el objeto o uno mismo se ubica en esa cinta y la cinta se va desplazando. Y es una cinta que se va moviendo sin fin, en movimiento de este tipo. Bueno, y es lo que está ocurriendo. Vamos a ver enseguida por qué estamos explicando esto con cierto detalle. El tema es que todas estas propiedades que estamos describiendo tienen que ver con la funcionalidad del citoesqueleto, como lo vamos a explicar, sobre todo en el video próximo. Antes que eso, digamos que estos filamentos, que yo mostré que estaban como una malla en la célula, pueden adoptar diferentes configuraciones en la célula. Porque hay proteínas asociadas a los filamentos de actina que hacen, por ejemplo, que estos filamentos formen haces, que pueden ser más gruesos o más finos. Hay proteínas que
logran que estos filamentos adopten configuraciones espaciales eh, muy complejas, como con entrecruzamientos, por ejemplo, formando mallas que le van otorgando distintas resistencias y distintas propiedades mecánicas a la célula. Quiere decir que estamos teniendo distintas funciones con un mismo material, en este caso el filamento. Y estamos viendo que ese filamento no es en realidad un objeto único, digamos, que fue construido, sino que está construido de pequeñas subunidades que pueden armarse y desarmarse con relativa facilidad. Vamos a continuar con este tema y explicando la funcionalidad de todo esto en el próximo video. Nos vemos allí. Que pasen bien.